Hola, bienvenidos a esta serie titulada Esperando a los indoeuropeos que comienza hoy en este canal. Con ella lo que pretendemos es divulgar un hecho comprobado, y es que la gran mayoría de los humanos que vivimos entre la India y Europa pertenecemos a la misma comunidad lingüística, a la familia lingüística indoeuropea. Eso significa que el gran número de palabras que usamos se pueden remontar a bases o raíces comunes, y aunque no podemos estar seguros de ser capaces de reconstruir en su forma plena las palabras que hablaban nuestros antepasados lingüísticos, sí podemos remontarnos al pasado de nuestros idiomas con ciertas herramientas básicas. Aquí vamos a citar tres, aunque no son las únicas. La primera es la fonética. Desde que la lingüística comparativa arrancó en el siglo XIX como disciplina científica, multitud de especialistas han deducido y sometido a comprobación muchas hipótesis en torno a cómo ha ido cambiando la pronunciación de las palabras a lo largo de los siglos. De esta manera podemos hacer un recorrido hacia atrás, desde las palabras actuales, pasando por la forma que tenían en nuestros antepasados documentados, por ejemplo, el antepasado del castellano es el latín, y de ahí podemos incluso ir más atrás. Por otro lado, está la morfología. La estructura de las palabras indoeuropeas ha sido investigada en profundidad, y eso ha dado como resultado la definición de la familia indoeuropea como un tipo flexivo fusionante. Es decir, las palabras constan en general de un lexema, que aporta el valor léxico más importante de la palabra, que puede ser extendido mediante prefijos o sufijos. Como el lexema, como hemos dicho, es la parte de la palabra que más valor léxico aporta, será sobre la que nos centraremos en esta serie. Y el tercer elemento que manejaremos será la semántica, porque léxico y semántica van de la mano. Las palabras tienen un significado, e igual que los sonidos de las palabras, los significados también cambian, y las relaciones de proximidad que se dan entre los significados de las palabras son una base fundamental en la reconstrucción lingüística. Igual que hacíamos con la fonética, se puede, o al menos se debe intentar, hacer el recorrido hacia atrás, partiendo de los significados actuales de las palabras, remontándonos a las lenguas que, como decíamos, tenemos documentadas como antepasados inmediatos nuestros, repito el ejemplo del castellano, el antepasado inmediato es el latín, pues podemos hacer, como digo, ese viaje hacia atrás e intentar proponer uno o varios significados antiguos de los que proceden los actuales. Bien, el primer lexema, la primera raíz que vamos a comentar es la raíz ag. Todas las raíces indoeuropeas se expresan pues con una forma seguida de un guión, indicando que precisamente eso es la forma inicial de la palabra, y con un asterisco que nos indica que es una forma no documentada, no hay ningún resto escrito de ella, sino más bien es una forma reconstruida. ¿Cuál es el significado base de la raíz o del lexema ag? Pues su significado base es el que refleja este cuadro: guiar, especialmente el ganado. Parece ser que nuestros antepasados indoeuropeos eran pastores nómadas, y de ahí que en la lengua común reconstruida se encuentren bastantes raíces que aluden a esa actividad. ¿Qué han hecho las lenguas indoeuropeas, sobre todo las más cercanas a nosotros, con la raíz ag? Pues, por ejemplo, el latín ha creado el verbo ago, que significa conducir, y el griego exactamente el mismo verbo, el verbo ago, que también significa conducir. Pero claro, los idiomas, y especialmente los indoeuropeos, como hemos dicho antes, se caracterizan por ampliar las raíces mediante prefijos y sufijos, y así enriquecer, lógicamente, la propia lengua, a base de incrementar su léxico y dándoles diferentes significados, evolucionando en cuanto a los sentidos que tenían las raíces en su origen. Por ejemplo, en griego tenemos estas palabras: agogé, literalmente conducción, pero especialmente en Esparta la conducción, la guía, el camino que tenían que seguir los jóvenes espartanos, casi diríamos los niños espartanos, para convertirse en soldados. También el griego tiene agón, que significa, en un sentido, una reunión de personas, es decir, varias personas que siguen una guía, siguen un camino, hasta llegar a un punto común. Eso es una concentración, una reunión, una asamblea. Este sentido es el que tiene en Homero. Más adelante, en el griego clásico, encontramos agón con el significado de competición. ¿O cómo llegó a ese significado? Bien, de la misma manera que los dioses se reunían en las diferentes festividades religiosas, que incluían competiciones deportivas, musicales y teatrales, se concentraban muchos griegos, varios de los cuales participaban en esas competiciones. De ahí que la palabra agón
acabase significando esfuerzo, lucha, competición. De hecho, en griego moderno, agón, que es una palabra que todavía existe, significa lucha. Y de ahí tenemos derivados nuestros como el adjetivo agónico o una agonía, que es un esfuerzo supremo, diríamos, ¿no? El griego, como es sabido, es muy aficionado a formar palabras compuestas, a fusionar diferentes lexemas. Por ejemplo, en paidagogos, el verbo ago lo tenemos en el segundo elemento. En el primer elemento, paida, o paid, sería niño. Pues el paidagogos, era el esclavo que acompañaba a los niños de las familias que se podían permitir tener esclavos a la escuela, y además se ejercía en muchas ocasiones como mentor. De ahí que conductor de niños sea el significado literal de la palabra pedagogo o paidagogos. Y finalmente, ese busto del estadista ateniense Pericles nos ilustra la palabra strategos, en la cual el último elemento, egos, bueno, más bien sería ago, ahí está el verbo ago, pero con una contracción vocálica característica del griego, se transforma en e. El strategos literalmente es el que guía al ejército, porque stratia o stratos en griego son palabras que tienen que ver con la milicia. Cambiamos de idioma. ¿Qué ha hecho el latín con la raíz ag, aparte de extraer el verbo ago? Pues ha derivado sustantivos, por ejemplo, actio, que significa conducción. Dice un viejo proverbio castellano que el movimiento se demuestra andando. La conducción es un movimiento, y un movimiento en sentido material o figurado pues es en general una acción, es lo que alguien hace. De hecho, la palabra acción es el derivado fonético del latín actio. Vemos entonces que de un significado, digamos, más concreto, más específico, como es conducción, pasamos a un significado más amplio, una conducción o movimiento en general, que es lo que es una acción. Este proceso de pasar de lo específico a lo general y el inverso de lo general a lo específico es muy característico de las evoluciones del significado, de los cambios semánticos a lo largo del tiempo, como veremos a lo largo de esta serie, espero en más ocasiones. Si contemplamos la acción, ese movimiento, desde un punto de vista perfectivo ya terminado, lo que tenemos es un acto y por supuesto los salones de actos. Si a la raíz ag le ponemos un prefijo, también indoeuropeo, amb, que significa alrededor, nos sale en latín la palabra ambages, que significa rodeo. Quizá no en el sentido de la imagen, aunque probablemente en inglés el rodeo, que dicen los estadounidenses, se refiere al movimiento alrededor del recinto en el que se produce esa actividad. Pero en castellano decimos muchas veces que es mejor hablar sin ambages o dejémonos de ambages, no nos vayamos por las ramas, no andemos con rodeos. Y finalmente tenemos el cuajo o la cuajada. Aquí la raíz ag va precedida de un prefijo también que es co, que da idea de conjunto, de unión, elementos que confluyen todos en un centro, en este caso un líquido que mediante un proceso natural derivado de las características que tiene ese líquido tiende a unirse, a solidificarse. Y aquí nuestros antepasados romanos han tenido una intuición fantástica, porque efectivamente cuando un líquido pasa a sólido, lo que ocurre es que los átomos que lo forman se juntan, se concentran, están más juntos en un sólido que en un líquido. Y no nos olvidemos de los cultismos que tenemos derivados de coagulum, en castellano como coagular, coágulo, coagulación. Bien, seguimos en latín. Y vemos ahora más prefijos que se han unido a esta raíz. Tenemos por un lado el verbo éxigo y su participio exactus. ¿Qué significa éxigo? Bueno, lleva como prefijo la preposición ex, que siempre aporta la noción de fuera. Pero ese fuera puede ser percibido hacia afuera o desde fuera. Por ejemplo, en la primera imagen, lo que estamos viendo es una expulsión, porque éxigo puede significar expulsar, conducir fuera. ¿Qué vemos en la segunda imagen? Un grupo de gente que demanda, que exige, que desde fuera pide, porque precisamente exigir es el verbo que etimológicamente procede del latino exigo, unos derechos, en este caso. La última imagen nos lleva a la idea de medición. ¿Por qué? Porque cuando desde fuera queremos saber
queremos extraer datos de algo, lo que estamos haciendo es midiéndolo. Y una vez que lo hemos medido, una vez que hemos llevado la acción a su término, lo que tenemos es algo exacto. Siguiente palabra, examen. Como se ve ahí, el verbo hago está en la raíz, la G se ha perdido por cuestiones fonéticas internas del latín. ¿Qué significa examen? De nuevo con el prefijo ex, con idea desde fuera. Pues aquí está de nuevo la idea del agón en griego, es decir, un grupo de elementos que desde unos bordes exteriores confluyen en un centro. Y de ahí viene etimológicamente nuestra palabra enjambre. Pero también examen en latín tomó un sentido semejante al de la acepción que hemos visto de exactus, de exigo, con el sentido de medir, de extraer esos datos, de saber qué datos podemos extraer de ese alguien o ese algo y qué hacemos después con esos datos. Eso es un examen, palabra tan vinculada a la docencia, aunque desde luego hay más profesionales que examinan, por ejemplo los médicos, o por ejemplo un mecánico que examina un motor. Y finalmente, si esa medición, si esos datos que extraemos, si sacamos demasiado de algo, pues ese algo se queda muy pequeño y de ahí nuestro adjetivo exiguo, que viene del latín exiguus, ya existía en el idioma de los romanos. Bien, extensiones que, por lo que nos dicen las investigaciones de los indoeuropeístas, ya en el propio idioma original existían. Pues tenemos varias, aquí vamos a destacar dos. Una es agnos, si es que se pudiese pronunciar así, y la otra es agros. De la primera, en latín, saca el sustantivo agnus, que traducimos habitualmente por cordero. Es evidente que la palabra cordero no procede etimológicamente del latín agnus, pero sí viene en el gallego año y, mediante un diminutivo, agnellus, pues el italiano agnello y el francés agneau. Y de otra extensión de agros tenemos como significado genérico pues el lugar al que se lleva al ganado. Recordemos que el significado primario de ag reconstruido es guiar especialmente el ganado. Pues el lugar al que lo guiamos es el agros, por lo tanto el campo. Palabra que tenemos testimoniada en el griego agros, en el latín ager y en el gótico acres, el antepasado o uno de los antepasados de las lenguas germánicas, particularmente del inglés y del alemán. En alemán la palabra Acker significa exactamente campo. En inglés acre, que solemos traducir como acre, no significa campo, pero sí tiene un sentido relacionado. Es una unidad de medida de superficie. Son aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados. A veces cuando leemos novelas o vemos películas ambientadas en Estados Unidos o en Inglaterra, nos hablan de que una finca tiene tantos acres, pues ahí tenemos la evolución fonética y semántica, que aquí se dan las dos, del agros reconstruido indoeuropeo. Bien, pues hasta aquí este primer capítulo de Esperando a los Indoeuropeos. Espero que resultase provechoso y ameno, por pedir que no quede, y nos veremos en el siguiente capítulo. Así que hasta luego, chao.